Hola gente de Internet. Somos el equipo encargado de exponer sobre los exámenes bacteriológicos de alimentos y la intoxicación alimentaria. Mi nombre es Jorge Jefferson Ricopa Chávez y junto a mis compañeros Brenda Ariad, Aguarayo Moriari, Víctor Manuel Barana Pérez, Montani Vilches, Sebastián Alexander, María Luisa Salazar Rengifo. Somos estudiantes de Facultad de Industrias Alimentarias de la Escuela de Ingeniería en Industrias Alimentarias. Vamos a abordar un tema crucial para la salud pública y nuestra formación como ingenieros en industrias alimentarias. La microbiología de los alimentos no es solo una ciencia de laboratorio, es la línea de defensa que garantiza que lo que llega a la mesa de los consumidores es seguro. En este curso, bajo la guía del biólogo Diego Antonio Leonardo Cabrejos, hemos profundizado en cómo la presencia invisible de ciertos microorganismos pueden determinar si un producto es apto para el consumo o si representa un riesgo crítico de salud. A continuación, iniciaremos a analizar el ecosistema de alimentos. Bueno, entrando en materia, debemos entender que los alimentos no son estériles, poseen un ecosistema microbiano. Para evaluarlo nos enfocamos en dos grupos fundamentales que aparecen en esta diapositiva. Primero, tenemos a los microorganismos. em, Primero tenemos a los microorganismos indicadores. Es vital aclarar que estos no siempre causan enfermedades directamente, pero son nuestros chivatos o señales de alerta. Cuando detectamos niveles elevados de coliformes fecales o bacterias mesófilas aerobias, no estamos viendo necesariamente el patógeno que enferma, pero sí estamos viendo una bandera roja. Nos dice que algo falló en la cadena frío, eh, que la sanitización de los equipos fue deficiente o que hubo una mala manipulación. Son básicamente indicadores de malas prácticas higiénicas. Por otro lado están los patógenos alimentarios, que aquí es donde el riesgo se vuelve real. A diferencia de los indicadores, estos poseen mecanismos de virulencia, tienen la capacidad de romper las defensas del huésped, invadir tejidos y causar infecciones o intoxicaciones severas. Su resistencia incluso en niveles bajo o a través de sus toxinas termostable, que a veces resisten el calor de la cocción. Es suficiente para declarar un lote como no apto para consumo. Y bueno, como futuros ingenieros, nuestro trabajo es entender que mientras los indicadores nos ayudan a prevenir fallas en el proceso, el control de los patógenos es lo que salva vidas y evita crisis de salud pública. Y a continuación, mi compañero va a seguir con la exposición. Continuando con la exposición, les hablaré sobre la importancia de la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria, según datos estadísticos oficiales de la Organización Mundial de la Salud, más conocida como la OMS, cada año se registran aproximadamente 600 millones de casos de enfermedades transmitidas por alimentos en el mundo. Esto significa que, en promedio, casi uno de cada 10 personas enferma anualmente por consumir comida contaminada. Lo más grave es el costo humano. Se reportan alrededor de 420.000 fallecimientos al año debido a intoxicaciones alimentarias severas, afectando desproporcionadamente a los sectores más vulnerables. A esto se suma una contradicción alarmante: mientras millones se enferman, un 33% de los alimentos producidos a nivel mundial se pierde o desperdicia, en gran medida debido a la falta de controles térmicos y microbiológicos adecuados que aceleran su descomposición o contaminación. Finalmente, no podemos ignorar el impacto financiero. Esta crisis genera más de 110 billones de dólares en pérdidas económicas anuales, principalmente en países de ingresos bajos y medios, afectando la productividad laboral y colapsando los sistemas de atención médica. Como podemos ver, la inocuidad es un compromiso compartido que involucra obligatoriamente a productores, transportistas, manipuladores y por supuesto al consumidor final. ¿Qué es la intoxicación alimentaria?
Para abordar este problema de raíz es fundamental conceptualizar qué es exactamente una intoxicación alimentaria desde una perspectiva científica y microbiológica. Es un error común en la práctica clínica confundir los términos infección alimentaria e intoxicación alimentaria. La infección alimentaria se produce por la ingestión directa de células bacterianas vivas que colonizan el intestino del huésped y se multiplican allí, como ocurre típicamente con la salmonela. En contraste, la intoxicación alimentaria ocurre cuando ingerimos alimentos que ya contienen una toxina preformada, sintetizada previamente por una bacteria en el propio alimento, como ocurre con la enterotoxina de Staphylococcus aureus. En este segundo escenario, la bacteria puede haber muerto durante la cocción, pero la toxina es termoestable y sigue activa, provocando la enfermedad de manera casi inmediata. Las causas más comunes abarcan bacterias patógenas, virus como el norovirus y hepatitis A, parásitos, toxinas biológicas e incluso contaminación química o por metales pesados. Cuando estos entran en contacto con la mucosa gastrointestinal, desencadenan una respuesta inflamatoria defensiva aguda del huésped. Esto explica la sintomatología clásica que observamos en la diapositiva. Las náuseas y los vómitos intensos son reflejos directos del sistema nervioso central, para evacuar rápidamente el contenido estomacal contaminado. Los cólicos abdominales dolorosos se deben a espasmos musculares del intestino, que intentan empujar y expulsar los patógenos. La diarrea, que puede llegar a ser sanguinolenta si existe destrucción del epitelio intestinal. La fiebre, que es la respuesta inmunológica para detener la replicación bacteriana mediante la elevación térmica. Y finalmente la deshidratación severa, que constituye el peligro clínico inmediato que pone en riesgo vital a los grupos vulnerables, como los niños, los ancianos, mujeres embarazadas y pacientes inmunocomprometidos. Para continuar con la exposición, hablaremos sobre los principales patógenos en alimentos. Los patógenos en alimentos son microorganismos como bacterias, virus, parásitos y hongos que pueden contaminar los alimentos y causar enfermedades en las personas al consumirlo. Estos microorganismos están presentes de forma natural en el ambiente, ya sea en el suelo, el agua, en los animales y en las mismas personas. El problema aparece cuando por malas prácticas de higiene, ya sea también por manipulación o conservación, llegan a los alimentos y estos se multiplican. A ver, conoceremos algunas de las bacterias más frecuentes en alimentos contaminados, como por ejemplo la salmonela, presente en huevos, aves y productos lácteos no pasteurizados. Causa fiebre, diarrea y dolor abdominal. La Escherichia coli, o más conocida como la E. coli, produce toxinas peligrosas. Se encuentra en carne mal cocida, vegetales contaminados y agua no tratada. Siguiente sería la Listeria monocytogenes, particularmente peligrosa para embarazadas e inmunodeprimidos. Sobrevive en refrigeración y se halla en embutidos, quesos blandos y alimentos listos para consumir. Como último ejemplo tenemos el Staphylococcus aureus. Produce enterotoxinas termoestables en alimentos manipulados incorrectamente. Causa vómito, diarrea de inicio rápido, entre 1 y 6 horas después del consumo. Ahora vamos con los métodos de muestreo de alimentos. El muestreo es el proceso para tomar una pequeña porción de un alimento que represente a todo el lote. Si el muestreo se hace mal, todo el análisis del laboratorio pierde validez. Por eso, se divide en 4 etapas clave. La primera etapa vendría a ser la planificación.
Es la primera etapa y define el para qué y cómo vamos a muestrear. Aquí se identifica el objetivo de análisis, el tipo de alimento, el tamaño del lote, el número de muestras y los puntos de muestreo. Como segunda etapa tenemos la recolección. La recolección es la toma de la muestra como tal. Se usan materiales estériles y técnicas adecuadas para que la muestra sea representativa y no se contamine. El tercer paso es el registro. Es documentar toda la información de la muestra. Se anota la fecha, hora, lugar, lote, responsable, tipo de producto. Esto garantiza la trazabilidad. Y como último paso tenemos la conservación. Una vez recolectada, la muestra debe mantenerse en condiciones que eviten cambios. Se controla aquí la temperatura, la luz y tiempo para que los patógenos no crezcan o mueran antes del análisis. Continuando con la exposición, en esta diapositiva les hablaré sobre las técnicas de laboratorio para detección bacteriana. En los alimentos. Esas técnicas son muy importantes porque permiten saber si un alimento es seguro para el consumo o si representa un riesgo para la salud. Existen dos tipos principales de técnicas, los métodos convencionales y las técnicas moleculares o rápidas. Entre los métodos convencionales encontramos el cultivo en agar. Este consiste en colocar la muestra del alimento en un medio de cultivo para que las bacterias puedan crecer. Después de un tiempo de incubación, el laboratorio observa las colonias formadas e identifica el tipo de bacteria presente. Otra técnica es el reencuentro en placa, que sirve para determinar la cantidad de bacterias presentes en un alimento. Los resultados se expresan en unidades formadoras de colonias conocidas como UFC. También se utilizan las pruebas bioquímicas que permiten identificar las bacterias mediante sus reacciones químicas o enzimáticas. Además, hoy en día existen técnicas más modernas como la PCR, que detecta el ADN de las bacterias en pocas horas. También está la prueba ELISA, que identifica toxinas o antígenos, y la secuenciación genómica, que ayuda a identificar con precisión las cepas bacterianas y a rastrear el origen de un brote alimentario. La siguiente diapositiva tenemos la interpretación de resultados. Una vez realizado el análisis, es necesario interpretar correctamente los resultados obtenidos. Para ello, los valores encontrados se comparan con los límites establecidos por las normas sanitarias. Estos límites indican cuándo un alimento es seguro y cuándo debe ser retirado del mercado. Por ejemplo, los coliformes totales deben estar por debajo de los 100 UFC por gramo. Si el resultado supera ese valor, significa que existieron deficiencias en la higiene durante la producción y manipulación del alimento. En el caso de la bacteria Escherichia coli y de Salmonella, estos no deben estar presentes en una muestra de 25 gramos. Si aparecen en alimentos, se considera no apto para el consumo y debe retirarse inmediatamente para evitar enfermedades. Para Listeria monocytogenes y Staphylococcus aureus, también existen límites permitidos. Si estos se superan, es necesario revisar la cadena de frío, mejorar las condiciones de almacenamiento y reforzar las prácticas de higiene. Es importante mencionar que estos valores pueden variar según la legislación de cada país, por lo que siempre deben consultarse las normas nacionales e internacionales. La siguiente diapositiva tenemos la prevención de la contaminación. Finalmente, en esta diapositiva veremos cómo prevenir la contaminación de los alimentos. La prevención es la mejor estrategia para evitar enfermedades transmitidas por alimentos. Para ello se aplican las buenas prácticas de manufactura y el sistema HACCP, que permiten controlar los riesgos durante todo el proceso de producción. La primera medida es mantener una adecuada higiene personal. Esto incluye el lavado correcto de manos, el uso de uniformes limpios, guantes y otros implementos de protección cuando sea necesario. Otra medida muy importante es controlar la temperatura de los alimentos.
Debemos conservar la cadena de frío y cocinar los alimentos a temperaturas seguras para eliminar los microorganismos peligrosos. También es fundamental evitar la contaminación cruzada. Esto significa separar los alimentos crudos de los cocidos y utilizar utensilios diferentes para cada uno, evitando que las bacterias pasen de un alimento a otro. Finalmente, el almacenamiento correcto ayuda a conservar la calidad de los alimentos. Para ello se utiliza el sistema FIFO, que significa primero en entrar, primero en salir, además de un buen etiquetado y control de las fechas de vencimiento. En conclusión, la aplicación de estas medidas permite reducir el riesgo de contaminación, proteger la salud de los consumidores. Muchas gracias por su atención. Buenos días y buenas tardes a todo el mundo. En esta ocasión les voy a hablar sobre casos prácticos y ejemplos reales. Aprender de brotes documentados nos permite aprender la magnitud del problema y la importancia de protocolos de control. Estos casos reales ilustran cómo fallas en la cadena alimentaria tienen consecuencias graves. En el 2018, los brotes por salmonela, contaminación de huevos en múltiples países europeos, más de 2.000 casos reportados, se identificó la granja de origen mediante trazabilidad genómica. En el 2019, E. coli en espinacas. Los brotes en Estados Unidos vinculados a espinacas orgánicas contaminadas con agua de riesgo. Resultó que 200 hospitalizados y el retiro masivo del producto. En el 2020, listeria en quesos, brotes en América Latina, asociados a quesos artesanales no pasteurizados. Alta mortalidad en grupos vulnerables, reforzó regulación del producto. Novovirus en restaurantes del 2022, brotes por manipulación interfectados en establecimientos de comida rápida, evidenció la necesidad de exámenes médicos periódicos al personal. Conclusiones y próximos pasos. Fortalecer la seguridad alimentaria es una responsabilidad colectiva que requiere conocimiento tecnológico y compromiso continuo de todos los actores de la cadena alimentaria. Implementar sistemas de control. Adoptar el BPM y HACCP en todos los eslabones de la cadena, desde la producción primaria hasta el consumidor final. Capacitar al personal, formación continua e higiene, manipulación segura y reconocimiento de riesgo microbiológico para todos los trabajadores del sector alimentario. Fortalecer la vigilancia epidemiológica. Mejora los sistemas de notificación de brotes, la trazabilidad de alimentos y la coordinación entre autoridades sanitarias y nacionales e internacionales. Es empoderar al consumidor, educar a la población sobre prácticas seguras en el hogar, cocción adecuada, almacenamiento correcto e higiene en la preparación de alimentos. La seguridad alimentaria no es un lujo, es un derecho fundamental de toda persona. Gracias con todos. Conclusiones y próximos pasos. Fortalecer la seguridad alimentaria es una responsabilidad colectiva que requiere conocimiento tecnológico y compromiso continuo de todos los actores de la cadena alimentaria. Implementar sistemas de control. Adoptar el BPM y HACCP en todos los eslabones de la cadena, desde la producción primaria hasta el consumidor final. Capacitar al personal, formación continua e higiene, manipulación segura y reconocimiento de riesgo microbiológico para todos los trabajadores del sector alimentario.
fortalece la vigilancia epidemiológica, mejora los sistemas de notificación de brotes, la trazabilidad de alimentos y la coordinación entre autoridades sanitarias y nacionales e internacionales. Es empoderar al consumidor, educar a la población sobre prácticas seguras en el hogar, cocción adecuada, almacenamiento correcto e higiene en la preparación de alimentos. La seguridad alimentaria no es un lujo, es un derecho fundamental de toda persona. Gracias con todos.